Hola, soy Mariela Sister. Si te gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbete y aprecio muchísimo los comentarios, especialmente cuando me dan retroalimentación, sus pensamientos al respecto de lo que discuto. El día de hoy voy a hablar de lo mucho que yo disfruto y de lo mucho que yo pienso en la importancia de pensar. Y les voy a contar desde un principio cómo fue que todo esto tomó relevancia en mi vida y por qué pienso que se me introdujo a muy temprana edad a la importancia de hacer esto. Mi padre solía leer muchísimo. Era una persona que desde niña, recuerdo, se sentaba a la mesa y su conversación giraba alrededor del libro que estaba leyendo. Y principalmente le gustaban libros que le dejaran algún tipo de enseñanza universal de vida. Esa fue mi niñez, escuchar a mi padre hablar de diferentes conceptos y por supuesto, pues el concepto principal que giraba alrededor de su vida laboral, que era la medicina. Entonces, él estaba rodeado de todo tipo de información respecto a la medicina, medicamentos, etcétera. Pero bueno, el, el caso es que mi padre, a la edad, creo yo, de 13, 14 años, es cuando se tomó muy en serio, pienso, la responsabilidad de enseñarnos a sus hijos a pensar. Y yo especulo la razón por la que lo hizo. Uno de los casos más sonados en aquellos años fue el caso de la familia Manson y el crimen tan horrible que ocurrió en esa época. Y lo más crítico de ese caso fue que Charles Manson no fue la persona que llevó a cabo físicamente el crimen, sino que mandó a personas a cometer esos horribles crímenes. Y pienso que no hubo algo que impactara tanto a la sociedad como ese caso, porque el pensar que alguien tenga ese poder para manipular a una mente sin necesidad de haber ido contigo, simplemente darte instrucciones y que una persona o varias llevaran a cabo lo que se les dijo, es aterrorizante. Sobre todo si eres padre de familia, tú quieres que tus hijos no tengan esa vulnerabilidad. ¿Y cómo puedes hacer que no sean vulnerables a personas que puedan causarles un gran daño? Enseñarlas a pensar. Cultivar el hábito de pensar. Entonces mi padre, aprovechando que teníamos perritos, salíamos a caminar. Y ahí es donde mi padre empezó a aprovechar ese tiempo con nosotros, que generalmente sería de 1 hora, hora y media, a veces 2 horas. Y comenzaba narrándonos acerca del libro que estaba leyendo en el momento y comenzaba a hacernos preguntas, porque abordaba ciertos temas y continuaba haciéndonos preguntas. Hablaba, vamos a suponer, de un personaje que tenía una dificultad muy grande en su vida. Y ya que me había narrado esa parte del libro, porque no me contaba el libro completo, íbamos por partes, diseccionando y cortando pedacitos para discutirlos. Entonces mi padre exponía un concepto de un problema y después empezaba a preguntar, ¿tú qué harías en una situación como esta? Quiero que me digas qué es lo que harías y por qué. Y recuerdo la primera vez que hizo esa pregunta. Era la primera vez que mi padre me cuestionaba de esa manera para saber qué tenía yo en mi pensamiento. Y recuerdo que me costó un poco de trabajo, me dio un poco de pena compartir lo que pensaba. Porque el hábito de pensar realmente no es algo que normalmente tengamos naturalmente. Es como un ejercicio, pienso yo. Entonces, necesitas tomarte tiempo para pensar y analizar las ideas que te vienen a la mente,
formular una conclusión en tu cabeza y exponerla y además explicarla. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Y recuerdo haberle dado una respuesta buena a secas, pero no muy extensa. Y de ahí mi papá continuó haciendo más preguntas, como tratando de comprender, de hacerme elaborar más mis ideas y enseñándome, de hecho, a pensar. En ese momento que esto sucedió, para mí surgió una curiosidad y un interés realmente fuerte para tener ese tipo de conversaciones. Se volvió algo tan grato que de todas las actividades que yo recuerdo en mi vida, esa actividad en particular la recuerdo con mucho cariño de parte de mi padre. Es el recuerdo más grande que tengo de mi padre. Todas esas veces que salíamos, ya sea en el carro, a caminar, que practicábamos este tipo de ejercicio, de diálogo y retroalimentación. Porque obviamente dos personas que empiezan a dialogar, a pensar juntas, no van a pensar igual. Mi padre tenía sus propios pensamientos y yo tenía los míos. Y a veces empezábamos a intercambiar diferentes ideas y también era enseñarte a defender tus ideas, enseñarte a que no tan fácilmente una persona llegara y te dijera, quizás muy enfáticamente o con mucha fuerza o determinación, tu idea no sirve, esta es la correcta. Porque eso pasa. Hay personas que son tan apasionadas cuando discuten que te pueden presentar ideas de manera abrupta, fuerte, y que quizás si tú no tienes esa preparación, esa fortaleza mental, puedas sentir que, ay, pues lo que estoy pensando yo realmente no es muy bueno. Esta persona lo dice con tanta convicción que quizás esa persona tiene una mejor idea. Y no, eso no necesariamente es el caso. También existe la manipulación. Hay personas que son muy buenas. Hay palabras claves que individuos pueden utilizar para hacerte sentir de cierta manera para que empieces a concordar con sus ideas. Una persona que es inteligente y sabe utilizar el lenguaje te puede hacer sentir estúpido o decir estúpido sin necesidad de decirte estúpido. Ahí se las dejo. Es muy interesante cómo las palabras y la conversación puede llegar a envolver a las personas. Y de ahí por qué mi padre estaba tan interesado, especulo, porque nunca me lo articuló, nunca me dijo, esta es la razón por la cual yo quiero que ustedes piensen. Y yo recuerdo haber hablado de tantos temas con mi padre. Vaya, recuerdo que yo llegué a hablar de temas como el aborto, como la eutanasia, como la vida después de la muerte. Vaya, temas súper intensos y difíciles que mucha gente no quiere pensar a una temprana edad. Fue porque exploramos muchas áreas del pensamiento. Y realmente pienso que es tan útil enseñarle a las personas desde temprana edad a pensar precisamente por eso. Porque en el mundo va a haber personas con diferentes personalidades y con diferentes intenciones. Que si tú no estás preparado para defender tus propias ideas y también que entiendas por qué las tienes. Es muy fácil para este tipo de personas que son manipuladoras, altamente inteligentes, que lleguen y te cambien tu manera de pensar. Entonces, para mí fue de los recuerdos y de las cosas más valiosas. Yo pienso que mi padre, al dejarme este tipo de herencia, porque no fue una herencia monetaria,
me dejó una herencia intelectual, de dejarme el gusto por el diálogo, el pensar, el analizar, y siento que me ha ayudado tanto a lo largo de mi vida todo esto, porque cada vez que me he visto confrontada a dificultades en mi vida, como todos nosotros nos vamos a encontrar con problemas, siempre he sido capaz de tomarme un momento y pensar claramente. De hecho, una de las cosas que pensar por ti mismo te deja, en mi opinión, es que no necesariamente recurres a otras personas para que te ayuden a resolver problemas, porque tú tienes por costumbre pensar claramente lo que te está ocurriendo y decidir cómo lo vas a resolver. Y ese ha sido siempre un gran parteaguas en mi vida. Yo no recurro a las personas en general para que me ayuden a resolver problemas, porque yo tiendo a pensar mucho antes de actuar y tomo los riesgos que vienen con cada una de mis acciones. Sé lo que puede ocurrir cuando actúo, porque pienso tanto en todas las diferentes cosas que pueden ocurrir. De hecho, cuando he tenido un problema laboral, cuando he lidiado con problemas personales, les dedico tanto tiempo a pensar que a veces toman unos 2, 3 días de mi vida estar pensando diferentes escenarios, qué podría suceder en este escenario. No actúo de manera impulsiva. Y realmente agradezco que tuve esa formación de pensar y analizar, porque es muy peligroso no tener establecidos bien tus ideales, tus ideas. Y hay tanta gente allá afuera que se quiere beneficiar de uno, que si uno no tiene el hábito de pensar y de saber comparar tus ideas con las de otra persona, fácilmente puede llegar una persona a imponer sus ideas en ti. Por eso la importancia de también pensar y saber comparar sus ideas con otros individuos, porque también te pueden aportar. No se trata nada más de las conclusiones que tú tengas, son absolutas. Puede llegar alguien a proporcionarte nuevas ideas y tú también debes de ser capaz de defender tus ideas, pero también compararlas con otra persona y darte cuenta si te están dando ideas que quizás modifiquen un tanto las tuyas, si es que lo que te están diciendo tiene sentido. Eso también puede ocurrir, porque tampoco se puede uno cerrar a que lo que yo pienso es absoluto y nadie me puede aportar. Es posible que te aporten ideas y que quizás vean algo de un ángulo que tú no has visto. En fin, esto es lo que yo pienso constantemente. Y por esta misma razón es que cuando yo me topo con una persona que noto que tiene un intelecto y una manera de pensar que me lleva a mí a pensar mucho, es algo que me proporciona gran felicidad. Tristemente puedo decir que la mayoría de las personas que yo he encontrado que me proporcionan este tipo de disfrute han sido personas obviamente muy inteligentes, pero no personas con las que yo pueda interactuar. Generalmente han sido personas que he visto por medio de videos, por medio de plataformas, con las cuales pues la limitante es que no puedes platicar con ellas. Están a distancia, proporcionan sus ideas y la mayor parte de las veces me ha tocado disfrutar de diálogos de otras personas que han puesto en plataformas, pero realmente toparte con una persona que puedas estar teniendo un diálogo uno a uno, desgraciadamente no es tan frecuente. Mi hermano, puedo tener diálogos muy interesantes con él.
Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo ambos para poder conversar como en antaño, él con sus ocupaciones principalmente y yo con las mías. Pero si algo puedo recomendarles a todos es que valoren el pensamiento humano y que traten todos los días de retar su manera de pensar para que afiancen sus ideas y también puedan estar abiertos a dialogarlas. Gracias por escuchar mis videos, aprecio muchísimo que estén aquí y nos vemos en la próxima.